Veamos el algoritmo terapéutico de la diabetes mellitus tipo 2, doctores. Bien. Recuerden, antes de ver esto, veamos, doctores, esta gráfica que viene a ser o formar parte del octeto ominoso, ¿no es cierto?, donde van a actuar cada uno de estos fármacos que vamos a mencionar. Entonces, doctores, vamos a ver que hay algunos fármacos que van a actuar a nivel intestinal disminuyendo la reabsorción de glucosa, a nivel pancreático estimulando la secreción de insulina, son los llamados secretagogos, o a nivel hepático disminuyendo, por ejemplo, la gluconeogénesis o inhibiendo la glucogenólisis, ¿ok? O a nivel periférico, doctores, aumentando la captación a nivel de adipocitos o a nivel de músculo esquelético. Y vemos también, doctores, a nivel renal, ¿no es cierto?, inhibiendo la absorción de la glucosa. Bien, entonces, por ejemplo, doctores, tenemos a nivel pancreático los denominados secretagogos. Eso debe recordar. ¿Cuáles son los secretagogos, doctores? Recuerden que son los inhibidores de DPP4, los inhibidores de el dipeptidilpeptidasa 4, ¿no es cierto? Recuerda que a nivel del intestino tenemos las llamadas sincretinas. ¿Y cuáles son esas sincretinas, doctores? El GLP1 y el GIP. Y la dipeptidilpeptidasa 4 lo va a degradar a estas sincretinas. Por lo tanto, le damos inhibidores de la DPP4. ¿Ok? O también le podemos dar análogos de la GLP1. Análogos similares al glucagón tipo 1. ¿No es cierto? Agonistas receptores. O también, doctores, otros secretagogos que vienen a ser las sulfonilurias y las meglitinidas. ¿Ok? Estos dos de acá, doctores, vienen a ser los llamados secretagogos. ¿Ok? Que van a actuar a este nivel aumentando la síntesis de insulinas. Además, recuerda, doctores, la metformina, que viene a ser la de primera elección que te menciona, ¿no es cierto? El primer fármaco a utilizar en una diabetes mellitus viene a ser la metformina. ¿Y qué hace la metformina, doctores? Actúa a nivel hepático, disminuyendo o inhibiendo la gluconeogénesis. Y además inhibiendo la degradación del glucógeno, por lo tanto inhibiendo la glucogenólisis. También, doctores, va a actuar a nivel periférico, aumentando la captación periférica de glucosa por los hepatocitos, por los adipocitos o por la célula esquelética, ¿no? Por el músculo. Y también otra tercera acción va a tener a nivel intestinal, disminuyendo la absorción de la glucosa. ¿Qué otro fármaco, doctores, actúa a nivel intestinal disminuyendo la absorción de glucosa? La alfa-glucosidasa, los inhibidores de alfa-glucosidasa. ¿Ok? Muy bien. Y por este lado, a nivel renal, recuerda que va a actuar los inhibidores, doctores, de SGLT2. Los inhibidores del SGLT2, la canaglifosina, la dapaglifosina, por ejemplo, inhiben la reabsorción de glucosa a nivel del túbulo contorneado proximal, actuando a nivel de estos receptores. Muy bien, disminuyendo por lo tanto la glucosa en sangre. Las tiazolinedionas, ¿no es cierto?, como la pioglitazona, va a actuar aumentando la captación periférica, ¿no es cierto?, de glucosa a nivel de los adipocitos y a nivel del músculo. Muy bien, actuando a nivel de los receptores papar gamma, ¿no es cierto?, de los receptores papar gamma. ¿Qué quiere decir estos receptores papar gamma? Son moduladores del receptor activador selectivo proliferador de peroxisoma. Eso significa. ¿Ok? Muy bien, entonces ahí tenemos cada una de las acciones que van a generar estos fármacos. Por lo tanto, doctores, tenemos un paciente recién diagnosticado. ¿Qué le vamos a hacer a este paciente? Primero hacemos estilo de cambio de vida. Todos los estilos de vida. ¿En qué va a consistir, doctores? En la dieta y en ejercicio. ¿Por cuánto? 3 meses, ¿no es cierto? Le vamos a sumar la metformina. Recuerda que la metformina, doctores, es el primer fármaco que empleamos en el tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2. ¿Cuál es su mecanismo de acción? Aumento a nivel periférico, la sensibilidad de la insulina, captando a nivel de del músculo, disminución del glucógeno, ¿no es cierto?, a nivel hepático y disminución de la absorción a nivel intestinal. Ese viene a ser su mecanismo de acción de la metformina. Nuestra norma técnica te dice cuál es el segundo fármaco que debemos utilizar. De frente te envía a las sulfonilurias, recuerda. Como tenemos ahí la glibenclamida, te dice. Esto, doctores, recuerda que estos fármacos tienen alto riesgo de producirte hipoglicemia. Son secretagogos que actúan a nivel, recuerda, del páncreas. Es el de segunda línea, según nuestra norma técnica.
¿Ok? Ahora también hay, doctores, enfoque basado en los pacientes. Es decir, si es que el paciente, doctores, yo lo encuentro con una hemoglobina glicosilada mayor a 10%, yo le encuentro al paciente con una glucosa al azar mayor de 300, glucosa mayor de 300, le tengo que dar insulina. ¿Ok? Por el otro lado, doctores, a este paciente, si es que tiene riesgo cardiovascular, si que el paciente tiene insuficiencia cardíaca, doctores, yo le voy a dar inhibidores de los SGLT2, como por ejemplo la empaglifosina, canaglifosina, ¿no? Porque estos fármacos, doctores, los inhibidores de SGLT2 han aumentado, primero, han mejorado el riesgo cardiovascular y segundo, son mejores, digamos, en falla cardíaca o en pacientes que tienen diabetes mellitus tipo 2 y falla cardíaca con insuficiencia cardíaca. Además, han demostrado que han disminuido la insuficiencia cardíaca en pacientes no diabéticos, y recuerda que en la última actualización que ha salido de la guía de insuficiencia cardíaca ya lo incluyen como tratamiento a los SGLT2, ¿ya? Entonces hay que tener en cuenta esos fármacos. Y por ejemplo, si es que el paciente, doctores, tiene obesidad, yo le doy análogos, los GLP-1 análogos de la GLP-1, por ejemplo, liraglutide, ¿no es cierto? Porque estos han disminuido la obesidad, ¿no? Muy bien. Doctores, veamos otros acá, tipos de fármacos ya, para tenerlo más en cuenta, porque ha sido motivo de pregunta de examen. La metformina, decíamos, es la de primera elección. ¿Cuál es su mecanismo de acción, doctores, de la metformina? Recuerda que reduce la absorción intestinal, doctores, aumenta la absorción periférica y reduce la gluconeogénesis. Además, inhibe la destrucción del glucógeno, es decir, inhibe la glucogenólisis. Muy bien. Recuerda, doctores, que la reacción adversa más frecuente viene a ser la dispepsia, es decir, el paciente va a cursar con náuseas, vómitos, diarrea, y lo más severo, doctores, viene a ser la acidosis láctica, pero esto va a ser desencadenado por la sepsis, por ejemplo, va a ser desencadenado por la hipoxia, o va a ser desencadenado cuando el paciente tiene una enfermedad renal crónica. Por lo tanto, debes recordar que la metformina está contraindicado con una tasa de filtración menos de 30 mililitros por minuto, ¿ok? Y tienes que ajustar la dosis, doctores, cuando tienes una filtración entre 30 a 60 mililitros por minuto, ahí tienes que ajustar la dosis, ¿ok? Muy bien. Otra de las características que debes recordar de la metformina por ahí tal vez es que te disminuye la absorción de la vitamina B12. Las sulfonilurias, doctores, recuerda que son de segunda línea. Ya son de segunda línea. Su mecanismo de acción, doctores, van a actuar a nivel de canal, ¿no es cierto? De potasio ATP. Ya, a nivel del canal de potasio ATP, este canal donde se va a encontrar la célula beta pancreática. Por lo tanto, te va a aumentar, doctores, la secreción de insulina. Y el mismo mecanismo de acción van a tener las metiglinidas, que también van a actuar a nivel del canal potasio ATP, ¿ok? Aumentando la insulina. Por lo tanto, es secretagogo, no lo olvides. ¿Cuál es su mecanismo de acción? Secretagogo, aumenta la insulina. Las reacciones adversas principalmente de las sulfonilurias que debe recordar, doctores, es la hipoglicemia y también que te aumenta de peso, ¿ok? En relación con la enfermedad renal crónica, doctores, debes recordar que la glibenclamida está contraindicado en cualquier grado de enfermedad renal crónica. No se da, doctores. Mientras que las otras se pueden dar cuando tiene una tasa de filtración glomerular mayor de 30 mililitros por minuto, por ejemplo la glimeperida, y mayor a 45 mililitros por minuto la glicacida, pero, doctores, ajustando dosis. ¿Ya? Muy bien. Entonces recuerda este dato, que la glibenclamida no se da en enfermedad renal crónica, en ningún grado. Los inhibidores de SGLT2, doctores, acá colócale una I, por favor. Inhibidores de SGLT2, recuerda que tienen mejor efecto cardiovascular. Acá tenemos, por ejemplo, la empaglifosina. Y también, doctores, tenemos la dapaglifosina. Recuerda, la dapaglifosina es la que ha demostrado mayor disminución de la fracción de eyección. En pacientes que tienen disminución de la fracción de eyección. Por lo tanto, es el que ha mejorado más en insuficiencia cardíaca. Es el que ha disminuido más insuficiencia cardíaca. ¿Ok? Su mecanismo de acción, doctores, a nivel del túbulo contorneado proximal, ¿no es cierto? Acá tenemos el glomérulo. A nivel del túbulo contorneado proximal hay receptores, doctores, de esos SGLT2. Estos receptores de SGLT2 te van a absorber glucosa.
Por eso recuerda de tu fisiología que la glucosa se absorbe al 100% en el túbulo contorneado proximal. Y son por estos receptores que se va a absorber, doctores. Por lo tanto, si inhibimos estos receptores, el paciente la glucosa lo va a botar por la orina. ¿No es cierto? De esta manera estamos ayudando. ¿Cuál es su reacción adversa? La que debe recordar, infecciones urinarias, ¿ok? Entonces acá recuerda los inhibidores de SGLT2, terminación glifosina, ya, terminación glifosina. Tenemos también, doctores, los inhibidores de DPP4. Recuerda que estos inhibidores de DPP4 son secretagogos, ¿ok? Es decir, lo que te van a hacer, doctores, es aumentar la insulina a nivel pancreático. Recuerda que los inhibidores de la DPP4, doctores, se puede dar en enfermedad renal crónica, pero se tiene que ajustar dosis, ¿ok? Lo puedes dar en enfermedad renal crónica, pero ajustando dosis, ¿ok? Esta ha sido una pregunta del último examen de residentado. Te decían, ¿cuál es el fármaco que puedes utilizar en un paciente con enfermedad renal crónica moderada y avanzada? Algo así era la pregunta. Y la respuesta es linagliptina, doctores. Esta linagliptina se puede utilizar en enfermedad renal crónica, en cualquier grado de enfermedad renal crónica, sin modificar dosis, ¿ok? Eso debes recordar, ¿ya? No se modifica dosis en la linagliptina. Su mecanismo de acción aumenta la vida media de estas incretinas. Su reacción adversa, la hepatotoxicidad, por ejemplo, ¿no? Muy bien, ¿ya? Entonces, recuerda terminación gliptina de los DPP4. Las tiazolinedionas, o también denominado glitazonas, ¿ok? Glitazonas, porque su terminación recuerda que son las glitazonas, y ahí tenemos la representante, la pioglitazona. ¿Qué van a hacer estas? Activan el PAPAR alfa. ¿Qué va a hacer? Disminuye la resistencia periférica a la insulina, es decir, aumenta la captación periférica de insulina. Eso es lo principal que debe recordar a nivel de adipocitos y a nivel de el músculo, ¿ok? Las tiazolinedionas. Su reacción adversa, recuerda que te aumenta de peso, al igual que las sulfonilurias te aumentan de peso. Y está en relación con osteoporosis, por ejemplo, ¿no? Recuerda que las tiazolinedionas puedes dar, doctores, en todos los pacientes con enfermedad renal crónica, excepto en diálisis. En diálisis no puedes dar, ¿ok? En diálisis no puedes dar. Por ejemplo, las metiglinidas, que su mecanismo de acción es al igual que las sulfonilurias, puedes dar en enfermedad renal crónica en todos los grados, incluso en diálisis. Las tiazolinedionas no puedes dar en diálisis, pero sí en los otros grados de enfermedad renal crónica, ¿ok? Muy bien. Y los agonistas del GLP-1, doctores, ¿quiénes tenemos acá, por ejemplo? El exenatide y el liraglutide. ¿Ok? Tenemos estos dos fármacos representantes. Mejor efecto en el peso. ¿Por quién? El liraglutide. Doctores, este liraglutide es el que está aprobado para el tratamiento de la obesidad en pacientes no diabéticos. Recuerda que te bajan de peso. ¿Ok? Su mecanismo de acción, agonista del GLP-1, eleva la insulina, controla la glucemia postprandial y el vaciamiento. ¿Cuál es su reacción adversa que debes recordar? Probablemente te pueden producir pancreatitis. Y otra de las características es que también te va a disminuir, doctores, el riesgo cardiovascular. Por lo tanto, doctores, ¿quién te disminuye el riesgo cardiovascular que debes recordar? Te disminuye el riesgo cardiovascular los análogos, ¿no es cierto? Los análogos del GLP-1. Y además te disminuye el riesgo cardiovascular los SGLT2. Ya, los SGLT2. Muy bien, la metformina ha tenido cierto mejora de la función cardiovascular en comparación con las sulfonilurias que se ha hecho. ¿Quién es el que te aumenta de peso, doctores? Las tiazolinedionas te aumenta de peso. ¿Quién más te aumenta de peso? Las sulfonilurias y también las metiglinidas son las que te aumentan de peso, doctores. ¿Y quién principalmente te va a bajar de peso? Este de acá, el análogo del GLP-1, ¿ok? El análogo de las incretinas, te disminuyen de peso. Bien.